Bienvenidos a la segunda temporada de Neurona Random. La idea inicial de este episodio recuerdo que fue propuesta por una amiga cuando estaba empezando este podcast y creo que es un buen modo de retomar el ritmo. ¿Para qué sirve o no estudiar un doctorado? ¿Por qué querría alguien dedicarle tanto tiempo, esfuerzo, sudor y hasta lágrimas a la academia? ¿Qué buenas razones tiene una persona para entrar, permanecer y terminar o salirse de un posgrado? Para eso vamos a consultar a la neurona random. Si me causa curiosidad, lo investigo. Si lo investigo y me gusta, profundizo y lo conecto con otras cosas y platico acerca del tema hasta el cansancio. La curiosidad no mató al gato, le dio un podcast. Bienvenidos a Neurona Random. Empezamos este episodio con un par de disclaimers. Primero, he sido académica universitaria durante muchísimos años. Segundo, soy abandonadora de doctorado. Y hago estos disclaimers porque podría pensarse que el primer dato me pone en una posición en donde tendría que defender a la academia, diciendo es súper importante que todo mundo cuente con estudios universitarios y que tengamos todos una cédula y vivan las licenciaturas, las maestrías y los doctorados y todo tipo de posgrados. Y por el otro lado, el segundo dato podría hacer pensar que voy a decir no, nada, estudiar un doctorado es una locura, todo mundo corra, sálvese quien pueda. Y como suele pasar en este podcast, la cosa no es tan simple. Y la verdad está en algún espacio intermedio entre estos dos puntos. Me gustaría empezar entonces, después de estos disclaimers, por decir que no creo en las licenciaturas, maestrías o doctorados como una obligación, pero tampoco creo que sean una cosa aberrante. De hecho, me encantaría pensar que como sociedad en algún momento aprendamos a reconocer la importancia de las competencias técnicas, de las habilidades adquiridas a través de la práctica, que se dignificaran los oficios como algo que está a la altura de las licenciaturas. Ya hemos hablado, de hecho, en el podcast de saber hacer, la diferencia entre saber hacer y explicar cómo hacer. La gente que adquiere competencias a partir de la práctica tiene saberes que son sumamente importantes y que también deberían ser reconocidos como tales. Y eso inclusive pasaba en las universidades hasta todavía, no sé, mediados del siglo pasado, en donde no era necesario haber concluido una licenciatura para poder ser docente de una licenciatura, no era necesario tener maestría para ser docente de licenciatura, y no era necesario ser doctor para ser docente de maestría. De hecho, la idea de las licenciaturas como algo necesario para la práctica profesional es algo que ha ido creciendo con los años, se ha ido normalizando. Con todo y que las universidades son instituciones que existen desde hace muchísimo tiempo, surgen en la época medieval y a veces hasta nos las siguen recordando un poco porque son estructuras muy jerárquicas y muy verticales. También es cierto que las formas que han tomado las academias son múltiples, desde carreras muy tradicionales como medicina, derecho, filosofía, hasta el boom de las ciencias sociales, por ejemplo, que vimos tal cual a lo largo del siglo pasado. Es bien bonito decir siglo pasado cuando hablamos del siglo XX, pero también tenemos, por ejemplo, ahora las licenciaturas de hiperespecialización, que son también fascinantes. Pasamos de, por ejemplo, la licenciatura en administración de empresas a encontrar licenciaturas en administración de empresas de espectáculos, administración de instituciones de salud. Y eso hace que podamos ver cómo poco a poco la forma en la que ejercemos ciertas disciplinas influye también en la estructura académica que generamos. Ok, muy bien. ¿Y eso qué tiene que ver con decidir estudiar o decidir no estudiar? Bueno, es que en realidad la trayectoria académica tiene funciones muy específicas. Por ejemplo, la licenciatura, como su nombre lo indica y como creo que lo acabo de decir, y si no lo dije es que
Esto lo estoy haciendo sin guión por primera vez en la historia de Neurona Random y entonces lo he repetido en 2 o 3 versiones de este audio. La licenciatura estaba pensada justo para que tú tuvieras tal cual una licencia o cédula que te permitiera ejercer como un o una profesional en aquello que habías estudiado al derecho y al revés. Y también por eso las licenciaturas en algún momento se asociaron tanto con la movilidad social. Durante muchísimos siglos, estudiar la universidad estaba limitado solamente para aquellos que venían de ciertas clases sociales y que tenían acceso a recursos. Y en algún momento se transforman en algo que tiene el potencial para que mucha más gente acceda. El movimiento por la educación pública, que no solamente ocurre en México, sino que ocurre en muchos otros lugares, facilita que todas las personas que tengan interés en estudiar una carrera profesional y tener dicha cédula o dicha licencia puedan acceder con todas las limitantes que eso sigue teniendo, ¿no? Porque aunque siguen existiendo instituciones públicas y existen sistemas de becas y etcétera, sabemos que la estructura social no siempre da para que esa promesa se cumpla. Eso es importante decirlo. Y no va a ser el tema de este podcast en el que nos vamos a extender más, pero es importante colocarlo sobre la mesa. Ok, la licenciatura, ahí está. Lo que quieres es tener una licencia para ejercer determinada profesión. Y entonces los posgrados, ¿para qué sirven? ¿No? ¿Por qué estudiar un posgrado? Actualmente, parece que esa noción de movilidad social que antes tenía la licenciatura se empezó a mover hacia la maestría. Cuando se volvió más fácil acceder a las licenciaturas, de pronto hubo también como esta proyección de si todos los demás que podrían estar compitiendo por este lugar que tú también quieres en el entorno profesional ya son licenciados, el hecho de que tú tengas una maestría o un nivel superior de especialización tendría que facilitarte distinguirte de esos candidatos. ¿Por qué usar la palabra distinguirte? Porque, como ya sabemos que me encantan los temas de ciencias sociales, tendría que traer aquí a Pierre Bourdieu. No se preocupen, no lo voy a explicar completo, solo quería mencionar que él habla mucho de este tema de la distinción, que es una especie de, por simplificarlo, una lista de requisitos, una pequeña barrera de pertenencia que se ponen ciertos grupos para decir, tú sí pasas, tú no pasas, pero esas métricas, cuando los grupos empiezan a parecer como que tiene posibilidades de ampliarse, pues los mismos miembros del grupo pueden decidir, no, pues ahora vamos a poner una limitante. Eso lo explicaré después en alguna otra neurona, seguro. Pero entonces la maestría se empezó a transformar en esta especie de nuevo marcador de distinción. Pero las maestrías no necesariamente eran eso. ¿Para qué existía la noción de maestría? Si la licenciatura te daba una licencia para ejercer, la maestría en teoría te vuelve mucho más diestro en un área más específica de tu ejercicio profesional. Otra de las ideas detrás de la maestría también era generar profesionales capaces de formar nuevos profesionales. Aunque no siempre fue el caso. Durante muchos años pasaba que con tener la licenciatura terminada podías dar clases en licenciatura y ya habíamos dicho, a veces ni siquiera tenías que tener la licenciatura. Pero lo que sí te permite la maestría es tener un espacio específico para pensar alrededor de un tema que te interesa mucho, que te obsesiona mucho y sobre el que quieres aprender más. Hablaré de mi caso personal. Yo quería saber más sobre semiótica y dedicarle más tiempo a pensar en semiótica. Bueno, pues entonces busqué una maestría que contuviera al menos temas de semiótica. Dentro de todas las posibilidades existentes, mi opción fue estudiar una maestría en diseño creativo digital. Lo digital no lo había pensado, pero el diseño creativo me abrió todo un montón de posibilidades, además de la semiótica, como entender sobre lenguajes para el diseño, entender más sobre la cultura digital, eso sí, entender cómo funcionan los procesos creativos y cómo traducir los procesos creativos a ejecuciones, si bien no ejecutar,
Entonces, digamos que sí, la maestría te genera estos espacios de pensamiento en donde te transformas en un especialista en hechos específicos. La maestría te genera estos espacios de pensamiento que te permiten profundizar en un campo. De hecho, hay un documento que amo que se llama La Guía Ilustrada a un Doctorado, hecho por Matt Might, que es especialista en sistemas y en sí, además, dedicado a la investigación. Tiene una historia interesantísima. Les voy a compartir la liga en el Twitter de Neurona. Pero justamente él tiene este gráfico que es un círculo en donde dice, bueno, este círculo contiene todo el conocimiento humano y conforme vas estudiando vas incrementando tu participación en el círculo. Y cuando haces una maestría, profundizas esa especialidad y empieza a aparecerle como un chipote a ese círculo de conocimiento que tienes, que empieza a alargarse hacia las orillas. Lo interesante de esa idea de alargarse hacia las orillas es justamente cómo una maestría y el interés específico que te llevó a ella puede generar después el interés por estudiar un doctorado. Y ahí es donde viene algo interesante, ese cruce entre intereses específicos, pero también carrera en la academia. Si ya habíamos dicho que la maestría es especializarse y que la maestría también se está volviendo cada vez más un requisito para poder ser docente universitario, sobre todo a nivel licenciatura, ¿qué pasa si empiezas a ser un especialista cada vez más definido en un tema cada vez más específico? Lo más probable es que acabes sintiendo la tentación en algún momento de llegar al doctorado. Lo interesante de los doctorados es que no son en lo absoluto como ninguna otra experiencia académica previa. En la licenciatura tienes materias que te van a ir haciendo consciente de que existen varios temas relacionados con tu profesión. En la maestría vas a tener materias específicas que van conduciendo tus intereses en torno a esa línea o campo. Cuando tú entras a un doctorado, lo que te topas son seminarios de investigación. Estos seminarios son dirigidos por especialistas en sus temas que te van a acompañar en espacios de pensamiento alrededor de formas de observar o de sistematizar el conocimiento, pero que no necesariamente son más especialistas que tú en tu tema. Y eso es algo aterrador. En el doctorado, cada una de las personas que están inscritas está esperando volverse un profundo especialista en un tema cada vez más chico. Recuerdo a mi generación de doctorado, en donde teníamos literalmente 6 personas que tenían un interés en común, que era utilizar una perspectiva orientada a pensamiento complejo, transdisciplina, ciencias sociales y estudios culturales. Pero íbamos a utilizar esa mirada, que era la del doctorado, para analizar fenómenos bien distintos. Los videojuegos, la ludificación del aprendizaje estudiantil, la violencia en los programas de televisión, la forma en la que se estructuraban los conciertos, el proceso de creación publicitaria y las marcas como un sistema. Ese era mi tema, por supuesto. Entonces, resulta que cuando estás en el doctorado requieres un sistema de pensamiento profundamente distinto al que has llevado en momentos anteriores en la vida académica como estudiante. Otra cosa interesante de los doctorados es que, además de volverte un hiperespecialista, también te tienen que capacitar como investigador. Y no solamente capacitarte como investigador, sino como alguien capaz de dirigir investigación para otros. Otras personas van a acercarse a ti y te van a pedir que las acompañes en el proceso de investigar. Y eso es, creo, una de las cosas más retadoras y fascinantes al respecto de hacer un doctorado. Ahora bien, ¿cómo es que alguien puede entrar a un doctorado y luego salirse de un doctorado? Precisamente por eso. Porque algo que me habría gustado saber antes de entrar era justamente esto que les acabo de contar, que la experiencia académica de estudiar un doctorado es profundamente distinta a las anteriores. No estás solo aprendiendo lo que tienes que aprender, sino que al mismo tiempo estás
tratando de avanzar en tu proyecto de investigación mientras tratas de entender estas nuevas perspectivas y ver cómo esas nuevas perspectivas nutren lo que te obsesionaba saber, pero tú eres la persona que está a cargo de investigar todo lo que haya al respecto de tu tema y explicárselo a los demás, a tus compañeros, a las personas que dirigen los seminarios que tomas, a personas en congresos. Y eso puede ser abrumador. Al menos a mí me abrumó muchísimo. No tenía idea de en lo que me estaba metiendo. Yo creía que era como, claro, voy a tener espacio para investigar más ciertas cosas que me obsesionan. Creación publicitaria, las marcas como sistema creador de significados y utilizar la semiótica para hacer locuras. Pero me topé con un universo en el cual yo tenía que estar muy segura de mis saberes. Al menos suficientemente segura como para poder aceptar una serie de cuestionamientos al respecto de cómo estaba yo planteando y qué estaba pensando y por qué lo estaba pensando de esa manera. Puedo decir que esa es una experiencia sumamente fuerte. Ahora bien, últimamente, cortesía de justamente el incremento en la oferta de maestrías y el crecimiento de personas con maestría en niveles gerenciales, está empezando a aparecer la noción del doctorado profesionalizante. Y esa es una cosa que a mí me inquieta. No digo que esté mal, solo que pasé por la experiencia de estudiar un doctorado al mismo tiempo que trabajaba a tiempo completo. Y puedo decir, al menos en mi experiencia, que es algo sumamente pesado. Porque si estás en un trabajo de tiempo completo que requiere una cierta cantidad de responsabilidades y te pide 8 horas de tu día más los traslados de ida y de regreso, y además le quieres dedicar al menos un día a la semana, una tarde a la semana a estudiar a nivel doctorado, con el detalle que requiere, con la atención que necesita y además hacer la investigación pertinente para hacer que tu tema doctoral avance, se requiere o mucha disciplina o mucha capacidad de delegar o un milagro. Y en mi caso creo que se necesitaba más bien un milagro. Entonces, bueno, espero que esto más o menos esté dejando claro cómo funciona el proceso de decidir pasar de la licenciatura a la maestría y al doctorado. Este cambio de mentalidad de quiero ejercer una profesión, ahora quiero especializarme en un tema, ahora soy la persona que más sabe de este tema en específico. Y siguiendo otra vez a Matt Might, él dice, bueno, cuando ya estés en la orilla, empujas esa orilla y le empujas y le empujas y le empujas y le empujas hasta que logras sacarle un pequeño chipote a la frontera del conocimiento. A eso te dedicas si quieres hacer un doctorado. Suena increíble. Pero también es cierto que hacerlo a nivel academia requiere ciertas cosas en términos de salud mental y física que no necesariamente van a ser accesibles para todo mundo. Requiere también una cantidad de tiempo y trabajo intelectual que tampoco van a estar accesibles para todos todo el tiempo. Entonces, ¿necesitas estudiar un doctorado? ¿Quieres estudiar un doctorado? Depende de varias cosas. Yo diría que alguien que va a trabajar en el medio fuera de la academia difícilmente va a necesitar un doctorado. Aunque también es cierto que me encantaría ver muchas más personas con doctorado ejerciendo fuera de universidades, porque el nivel de especialización que alcanzas hace que sepas muchísimo al respecto de ciertos temas. Una de las cosas que más amé de mi área de especialización doctoral, aunque no haya terminado el doctorado, fue que me permitió sistematizar cosas que han configurado mi carrera profesional durante los últimos 8 años y la van a seguir configurando. Sigo utilizando los espacios de pensamiento que creé durante ese doctorado para toda mi carrera. No creo en los doctorados profesionalizantes, pero sí creo en las personas con doctorado que deciden sacar su conocimiento de la academia y llevarlo al ejercicio.
sea en el campo que sea. No creo que todo tenga que ser empresarial. Me imagino perfecto a personas con doctorado, y sé que existen, trabajando en cuestiones relacionadas con sociedad civil. Veo muy claramente investigación científica que no solamente se queda en las universidades, sino que es llevada a la práctica y a la creación de nuevas herramientas y a la creación de nuevos bienes y servicios y etcétera. Y eso es increíble. Creo que todo mundo necesita estudiar una maestría, o que estudiar una maestría automáticamente te tiene que dar un mejor sueldo. Ojalá que te diera un mejor sueldo siempre. No siempre va a ser el caso, pero sí creo que cuando llegas a cierto nivel y si se despiertan ciertas curiosidades, vale la pena hacerle tiempo a una maestría. También si llegas a cierto nivel en la vida profesional y te das cuenta que estás ejerciendo de algo totalmente distinto a lo que estudiaste, vale la pena hacer una pausa y estudiar una maestría. Eso lo digo como docente, sobre todo. Me ha tocado conocer personas increíbles que estudiaron de carreras de lo más diversas y terminaron teniendo que hacer una especialización en mercadotecnia, una maestría en mercadotecnia, porque la vida les fue llevando por ese camino y necesitaban justamente aterrizar esos saberes o adquirir un poco más de textura en las cosas que habían visto en la práctica, pero que querían tener espacio para sistematizar en la teoría. ¿Necesitas estudiar una licenciatura? Me encantaría poder decir que no y que la sociedad realmente aprendiera a reconocer, y eso lo dije desde muy al principio, los saberes que adquirimos en la técnica, en la práctica, en el ejercicio de un oficio. Una de las maestrías en las que más amo colaborar justamente tiene ese perfil de vamos a darle espacio a esto que empezó siendo un oficio para que se sistematice y se teorice y se vuelva un campo académico relevante. En fin, la idea es, la ruta de la academia no es obligatoria para todo mundo, pero sí creo que cuando tienes ciertas curiosidades y ciertos intereses puede ser bien satisfactoria. Aunque también tendría que decir que es dolorosamente difícil cuando llegas sobre todo al último escalón y sobre todo si no tienes bien claro a qué le estás entrando. ¿Me arrepiento de haber estudiado un doctorado? No. Le invertí mucho tiempo y mucho dinero y mucha energía y mucho corazón a esa investigación. En el momento en el que la abandoné dolió durísimo, pero también sabía que mi salud mental estaba sufriendo horrores, aunque en ese momento no estaba como en tratamiento y no lo estaba procesando. Pero también a muchos años de distancia me queda claro que lo que estudié en ese momento definió totalmente mi carrera profesional hasta el momento. ¿Regresaría a hacer un doctorado? No, jamás. No creo necesitarlo en términos de, claro, que esto valide mis conocimientos. No, creo que ya no. Me gusta lo que aprendí, me gusta lo que he ido sistematizando, me encantan las puertas que me abrió. Al mismo tiempo, no desearía en este momento, y probablemente no desearé en los próximos 5 años, empezar un doctorado de nuevo para ver si ahora sí lo termino. Pero también estamos aprovechando para hablar de esto porque los siguientes episodios de La Neurona están muy relacionados con los temas que estudié durante el doctorado. Entonces, creo que es un gran pretexto. Espero que les haya resultado interesante. Espero que este episodio no sea demasiado caótico por haberlo grabado sin guión. No quería dejar pasar más tiempo sin estar con ustedes. Les agradezco muchísimo que le hayan dedicado estos 20 y tantos minutos al episodio. Saben que procuro que La Neurona dure menos de 20, pero agradezco muchísimo los minutos extras que les robé. Me da mucho gusto estar de regreso en esta segunda temporada. Y como siempre, pues nos estamos viendo, más bien oyendo, un par de veces al mes, de preferencia primer y tercer martes de cada mes. Estamos en Twitter, @neuronarandom. Me encuentran a mí como Santa Copelia. Y muchísimas gracias por estar. Manténganse random.